hacerme la pregunta si existe una privatización de la acción penal luego de la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal. Hablar de privatización del proceso penal sería un poco vincularse a la propia noción del propio sistema acusatorio. Ese sistema acusatorio, que como bien sabemos, de una forma pura, se iniciaba fundamentalmente en la Grecia antigua sobre la base de que era la víctima la que propiciaba el inicio de ese proceso a partir del llamado derecho al actio. Ella podría tener o él podría tener ese derecho sustantivo, cualquiera que fuere, pero si no tenía el derecho a ser ejercido en el proceso, era como una circunstancia prescindible, baladí. Ello, obviamente, ese sistema acusatorio se mantuvo en la Pax Romana. Cuando esta mañana nos hablaba el doctor Colmenares sobre el tema de el derecho, el viejo derecho romano, el sistema que siguió siendo de carácter acusatorio, pero allí, ¿verdad?, se incorporaba el poder público y esa famosa división de las aguas entre delitos de acción pública y delitos de instancia de parte agraviada. No cambia el asunto en el sistema inquisitorio o inquisitivo, que bueno, que en nuestro caso se mantuvo en nuestro país, si es que se mantuvo en tiempo pasado, si es que no asumimos un regreso hasta ese código de enjuiciamiento criminal en vigencia entre nosotros hasta el año 1998. A partir del año 98, con la entrada en vigencia del Código Orgánico Procesal Penal, hay una suerte de desaveniencia entre la sociedad y ese código orgánico porque se ha reformado ya 7 veces. Yo comentaba que a veces con sana envidia uno veía a los procesalistas civiles que tenían ese código de finales de los años 80 y más o menos la obsolescencia del conocimiento no se operaba porque más o menos la interpretación de los institutos procesales eran fundamentalmente lo mismo, algo así como el viejo cuento, como la vieja historia de que el caballo se iba solo, el carro se iba solo, porque realmente no había muchos cambios. 7 reformas del Código Orgánico Procesal Penal en tan poco tiempo, en 20 años, parece que hay una desaveniencia allí, un asunto que no termina de encuadrar. Y vamos de cambios paradigmáticos en cambios paradigmáticos. A partir del 99 se incorpora ese sistema acusatorio pleno en donde el titular de la acción penal ejerce la investigación, siendo que un tercero asume la labor de decisión, lo cual echaba a la historia el tema de los jueces de instrucción. Pero ahora, no solamente con la reforma 2021, sino con una sentencia de la Sala Constitucional, la famosa sentencia 902 del 14 de diciembre de 2018, en donde se le concede la posibilidad a la víctima de instaurar el proceso, es decir, de presentar la acusación particular propia por cualquier tipo de delito de acción pública. Ojo, esto hay que verlo, no solamente por los delitos de violencia de género, ni por los delitos de instancia de parte agraviada, que sigue siendo iniciado por la acusación privada ante un tribunal de juicio, sino que con esa sentencia, la 902 de diciembre de 2018, se permite la instauración de la acusación particular propia de la víctima, aun cuando el titular de la acción penal, el Ministerio Público, haya solicitado el sobreseimiento o haya presentado un decreto de archivo fiscal. La reforma 2021, la reforma de septiembre de 2021, de alguna forma se entronca dentro de ese criterio por parte de la Sala Constitucional. Claro, muchos dirán, por fin alguien se ocupa de la víctima dentro del proceso penal. Es decir, a veces uno se pregunta por qué esto se denomina derecho penal, por qué no se denomina derecho victimal, por qué se denomina derecho criminal, si a fin de cuentas es la víctima el que o la que, porque puede ser una persona jurídica, un menor de edad, un hombre, una mujer, es ofendido directamente por el delito, porque esto se ve siempre en la perspectiva del procesado. Muchas razones, pero ahí está el 30, por ejemplo, de nuestra Constitución, abordando el llamado derecho a la sanción, el jus puniendi, donde se nos dice que el poder público está en la obligación de sancionar
pero también de reparar a la víctima por la comisión de delitos comunes. De allí institutos tan vinculados a la víctima como por ejemplo el acuerdo reparatorio, la suspensión condicional del proceso y dentro de ella el régimen de prueba. Toda esta estructura ahora de alguna forma sigue por ese mismo derrotero con la reforma 2021 del Código Orgánico Procesal Penal. 2 o 3 normas son muy importantes. Por ejemplo, se reformó el artículo 122, numeral 2 del Código Orgánico, en donde se permite que la víctima pueda solicitar diligencia de investigación en plena fase preparatoria. Por lo tanto, en esa solicitud de diligencia de investigación directamente ante el fiscal del Ministerio Público, se da allí como respuesta que si el fiscal hace mutis, no da ningún tipo de respuesta o lo niega, esa negativa o ese silencio puede ser solicitado ante el juez de control, puede ser examinado por el juez de control, con lo cual las preguntas que nacería sería ¿qué es lo que diría el juez de control? Es decir, que no está de acuerdo en la necesidad de la investigación o que el fiscal de una buena vez investigue. Circunstancia que obligaría también a creer si ahora se formaliza la imputación formal con la reforma del 126 del COP y se habla de una imputación formal que muchos entienden tiene que ser en sede fiscal frente a los llamados la imputación material, es decir, cualquier acto de persecución pero que no esté vinculado directamente a la asunción de una imputación por parte del fiscal del Ministerio Público. Si ahora, por ejemplo, podríamos estar en presencia de sospechoso, el que es aprehendido en la comisión flagrante de un hecho ilícito, querellado, contra el que se ha admitido una querella por delito de acción pública, denunciado, aquella formalización de la puesta en conocimiento que no se formaliza a través de una querella, pero también podría haber una nueva categoría, anunciado, es decir, como una especie de se está anunciando una investigación frente a otro, con lo cual ello conlleva a la determinación de ese hecho como un acto de imputación material. Otro asunto importante es el siguiente. Yo les decía que en esa sentencia, en la sentencia 902 de diciembre de 2018, se le concede esa posibilidad a la víctima. Ahora bien, muchos podrán decir, espérate, si el fiscal solicitó el sobreseimiento es porque él asumió un convencimiento negativo y por lo tanto se pudiera cuestionar esa presentación de la acusación particular propia de la víctima bajo la excepción de acción promovida ilegalmente. Si el sustrato de toda acusación es una imputación y esa imputación se desestima porque el fiscal investigando bien el asunto considera que él entiende él asume un convencimiento negativo, entonces podría haber un cuestionamiento de esa acción que proviene de alguien que está acusando pero que previamente no imputó. Imaginémonos el caso de que no sea la víctima la que previamente se querelló o que la víctima previamente no haya denunciado siquiera. Aun cuando haya denunciado, ya sabemos por las disposiciones del COP que el denunciante no se configura como parte del proceso. Entonces, primera circunstancia que pudiera ser cuestionada, esa acusación particular propia, pero a la vez, esencialmente hay un tema que es crucial. Queriendo satisfacer los derechos de la víctima, de alguna forma, con estas reformas o con este criterio, lo que se está es sustituyendo la activación de diligencia de investigación y actividades de impulso en lugar del Ministerio Público en la víctima. Una suerte de privatización que no necesariamente sea más adecuado a los fines de una eficientización del proceso o a los fines de salvaguardar los derechos de la víctima por todo el andamiaje de experticia, de peritos que está en el ámbito fiscal. ¿Cómo trató de resolverse esto por parte de la Sala Constitucional? Bueno, de una forma muy extraña, muy paradójica, concediéndole el auxilio judicial. Pero vemos que el auxilio judicial, aquel que está descrito en los artículos 391, 393, es frente al procedimiento por delito de instancia de parte agraviada. Es decir, supletoriamente se está trayendo un instituto
de un procedimiento especial a un procedimiento ordinario, cuando, por ejemplo, el 353 del Código Orgánico Procesal Penal nos indica que es todo lo contrario, que cuando no esté regulado el asunto en el procedimiento especial, supletoriamente se toma un instituto del procedimiento ordinario. Muchas preguntas estarían allí. ¿Sería frente al propio fiscal? Pues obviamente mi respuesta, mi criterio es no. Si el propio fiscal es quien va a realizar una nueva investigación, siendo que el Ministerio Público inicialmente consideró que no estaba convencido, pues obviamente tendría que ser otro fiscal. Pero también hacernos las preguntas si al final del camino esa víctima decide presentar la acusación particular propia. En esa fiesta ya sacamos como invitado al fiscal del Ministerio Público en el juicio oral y público, o con una consideración. Hay mucha gente que pretende haber contradicción entre la presentación de la querella y la presentación de la acusación particular propia. Cuidado, el querellante admitido, el que puso en conocimiento, tiene la carga procesal, si quiere mantenerse como parte en el proceso, de presentar su acusación particular propia. Pero pudiera ser que la víctima, aún no siendo querellante, decida novedosamente presentar la acusación particular propia. Esto se mantiene. Y esto es particularmente interesante porque cuando entremos al juicio oral y público, imaginémonos que ese fiscal decida, por ejemplo, disminuir su pretensión. Quien puede lo más, puede lo menos, lo dice la máxima del derecho. Allí está el 334 hablándonos de la ampliación de la acusación. Pero ¿qué pasa si la víctima que se adhirió a esa acusación fiscal o que presentó la acusación particular propia indica, no, yo no deseo ampliar ninguna acusación, ni mucho menos disminuir la acusación, me mantengo en los 13? Entonces se da como una suerte de controversia entre litis consorciados activos, plenos, esa víctima con ese fiscal del Ministerio Público que ya no podría ser considerado parte técnicamente hablando porque sencillamente presentó su solicitud de sobreseimiento, lo cual decidió de forma contraria la víctima. El otro asunto interesante frente a este tema de la participación de la víctima como acusador único, una suerte de privatización de la justicia procesal penal, estaría vinculado, por ejemplo, al tema de las alternativas a la prosecución del proceso. Imaginémonos que el fiscal solicitó el sobreseimiento, pero es la víctima la que presentó la acusación particular propia. ¿Podría hablarse entonces, a pesar de que el fiscal solicitó el sobreseimiento, de la posibilidad de un acuerdo reparatorio frente a la acusación particular propia de la víctima, o la posibilidad de acogerse a un régimen de prueba, habiendo el fiscal solicitado el sobreseimiento, pero la víctima presentando la acusación particular propia? Por allí, en el ámbito del derecho civil, se habla del pago de lo indebido. Si el fiscal del Ministerio Público, quien ha investigado, quien asume la titularidad en función de la acusación, considera que no debe plantearse el inicio del juicio oral y público con la presentación de una acusación, darse el acuerdo reparatorio en una relación de avenimiento, aún con una negativa tan expresa como la del fiscal, que ya no es solamente una opinión negativa, sino que ha presentado una solicitud de sobreseimiento. Entonces, esa privatización del proceso penal en cabeza de la víctima, queriendo que con ella se está asumiendo una relación de igualdad entre partes, salvaguardar los derechos de la víctima, por esos problemas de disfuncionalidades internas en la propia redacción de la sentencia y hasta en la propia redacción del Código Orgánico Procesal Penal, a la vuelta de la esquina pudiera traerle mucho más problemas a la víctima que su aparente ayuda con esta reforma. Por último, uno siempre ve a la víctima en función de una persona natural, un hombre, una mujer, pero también se pudiera hablar del poder público como víctima. Imaginémonos una circunstancia institucional
en la cual ese Ministerio Público no esté de acuerdo con algunas asunciones de ejercicio de la acción penal, los delitos, por ejemplo, que establecidos en el libro primero, en el título primero del libro segundo del Código Penal. Estos delitos con los cuales se endilgan todo tipo de combate frente a la política, la judicialización de la política, traición a la patria, sedición, etcétera, etcétera. Y que llegase el caso que siquiera el Ministerio Público estaría de acuerdo. Entonces, el poder público como víctima instaurar una acusación nada menos para el procesamiento de delitos de tanta significación.